si tú no enfrentas un desafío ahora, te garantizo que lo vas a enfrentar. Es mucho mejor enfrentar un desafío con la perspectiva divina y con una fe puesta en Dios que hacerlo solos. Que atenerte a tus escudos, a tus espadas, a tus autos, a tus recursos humanos y materiales. Hoy vamos a hacer un repaso rápido de lo que hemos aprendido hasta este punto y vamos a retomar nuestro estudio de la historia a partir del versículo 45, que es donde nos quedamos la vez anterior. La historia comienza con los filisteos, nación vecina de los israelitas, invadiendo el país, queriéndose apropiar de su territorio. El rey Saúl, al frente del ejército israelita, sale a hacerles frente, se acomodan frente unos de otros en el valle de Ela, al pie de una montaña cada ejército. Entonces, para sorpresa de los israelitas, un guerrero filisteo de casi 3 metros de alto, con una armadura de cerca de 80 kilos, armas, estatura y fuerza impresionante, anticipado por un soldado que le carga el escudo, el escudero, se acerca hasta la misma fila de los israelitas para presentarles un desafío y decirles: resolvamos esta guerra de manera fácil, manden a su mejor paladín que pelee conmigo. El que gane es el ejército ganador y el otro será sus esclavos. Obviamente, Goliat no piensa perder. Él está muy seguro que va a ganar. Y ningún israelita responde el desafío. Quedan humillados, avergonzados. Así que él se va, se cansa de esperar y al día siguiente regresa en la mañana y todavía se cansa de esperar, se regresa y regresa en la tarde y así por 40 días. 3 de los soldados que estaban en el ejército israelita eran hijos de un mismo padre. Eran los 3 hermanos mayores de 8. Su padre se llamaba Isaí y vivía a 14 millas al sur en la aldea llamada Belén. Sí, Belén, esa pequeña aldea. Isaí era hijo de Obed y Obed era hijo de Ruth y de Boz. Y el menor de los 8 hijos de Isaí, que a estas alturas ya es un anciano, Isaí, se llama David. Él cuida el rebaño de la familia mientras sus 3 hermanos están en el campo de batalla, pero ya pasaron 40 días. El papá está preocupado, manda a David con provisiones a averiguar cómo están sus hermanos y llevarle el reporte. Así que David, obedientemente, como un joven, carga las provisiones y se dirige al campo de batalla. Llega justo en el momento cuando el Goliat está presentando el desafío una vez más. David se sorprende de los insultos del enemigo, pero se sorprende más de ver que nadie lo responde. Así que él dice: yo voy a pelear con él. Si me permiten, yo voy. Y cuando se entera de la recompensa prometida, aquel que lo venza más se entusiasma y dice: con mayor razón, yo voy. Así que lo presenta. Su hermano, al enterarse de las palabras de David, se indigna, lo regaña delante de todos y lo inculpa falsamente de ser un mal hijo y un mal hermano. Pero David se retira de su hermano, lo llevan ante el rey Saúl y Saúl le dice: no vas a poder, pero no logra convencer a David. No, sí voy a poder, porque Dios ha estado conmigo cuando he peleado contra el león y contra el oso, cuando estaba cuidando las ovejas de mi padre. Yo se las arrebaté. Así que así también Dios me va a dar la victoria. Saúl se cansa de intentar desanimarlo y no lo logra. Le dice: pues aunque sea póngale mi armadura. David la prueba, pero no le funciona, él no tiene experiencia. Dice no. Y él simplemente toma 5 piedras, su honda, las pone en su bolso del pastor y dice: yo soy pastor, y agarra su palo, su vara de pastor y sale. Así como Moisés había salido 5 siglos atrás, con la vara de Dios, sale David con lo que Dios le da. Y entonces sale a hacerle frente al guerrero Goliat, que todavía está esperando a ver si alguien va a responder después de 40 días. Y en este caso se sorprende y de pronto ve a David con un palo, siendo joven, pelirrojo, y se burla de él y lo menosprecia gravemente. Y dice en el 41 al 44, que ya estudiamos la vez anterior, dice: ¿acaso soy un perro para que salgas a mí con un palo? Voy a despedazarte, voy a darle tu carne a las bestias.
Y dice que lo maldijo por sus dioses, Goliat, y empezó a caminar hacia él. Y allí nos quedamos. Todo lo que hemos aprendido de esta parte de la historia ya está explicado. Ahora vamos a retomar esta parte, enfrentando el desafío. Estamos aprendiendo cómo David enfrenta el desafío. Así que vamos al versículo 45, allí en la Biblia. Y entonces dijo David al filisteo. Entonces, lo primero que vimos a la luz del contexto es que el filisteo trató de intimidar a David ya de manera personal. Al principio, el filisteo quiso intimidar a todo el ejército, pero ahora como David sale, entonces él quiso intimidar a David. Y quiso intimidarlo amenazándolo de muerte y maldiciéndolo por sus dioses, porque ya expliqué que este Goliat era un supersticioso. Él creía que maldiciendo a las personas iba a poder perjudicarlas espiritual y emocionalmente. Pero no contaba que David no era cualquier pagano. Él conoce al Dios vivo y verdadero, y a él sus conjuros mágicos no le hacen nada. Él sale muy seguro, y ahora David va a contestar. Y miren la forma en que David responde a la intimidación. Le dice David al filisteo 45: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. A quien tú has desafiado. Y aquí vemos una vez más un paralelo entre David y Moisés. Porque Moisés, cuando había salido a pastorear a sus rebaños en el monte Sinaí y vio la zarza ardiendo, Dios lo llama y le dice: ve a mi pueblo y los vas a liberar de su opresión. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues, ¿qué tienes en tu mano? Pues una vara. Pues con esa vara tú los vas a liberar. Pero no me van a creer, dijo Moisés. Y si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Bueno, tú les vas a decir a ellos que yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, tú vas en mi nombre, tú no vas por tu propia iniciativa. Tú vas porque yo te mando, tú vas en mi nombre. Ya hace eco esas palabras. En el nombre del Señor, Moisés fue a Egipto. Y ya saben el fin de esa historia. Ahora David dice: yo vengo a ti en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Tú vienes a mí con armas. Yo vengo con un arma superior. Yo vengo en el nombre del Señor. ¿Por qué no dijo él: yo aquí traigo una piedra láser, yo traigo Honda ISO 9000 certificada de titanio? No, él no se atiene a sus propias destrezas, a su pericia, a sus armas. ¿Cuál es su arma? Yo vengo en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Cuando tú enfrentas un desafío, ¿cómo lo enfrentas? Ya me multó el policía. Que me multe, aquí tengo mis ahorros. Ya se me descompuso mi carro. Que se descomponga, aquí tengo AAA. Grúas. O tú dices: yo empiezo mi día en el nombre del Señor. Aquí vamos, Señor, en tu nombre. Algo tan simple como: me duele la cabeza, Señor, ayúdame, me voy a tomar una aspirina, pero yo me tomo la aspirina en el nombre del Señor. Pues tú me has llamado, Dios, voy a salir al campo misionero, no sé qué va a hacer de mí, pero salgo en el nombre del Señor. ¿Por qué salir en el nombre de Dios para grandes cosas o para cosas pequeñas? ¿Sabes por qué? Porque para nuestro Dios todas las cosas son pequeñas. Para nosotros diferenciamos entre tarea y tarea. Y hacemos bien, porque no todas las cosas son iguales. No es lo mismo enterrarte una espina que orar por concebir un hijo cuando eres estéril, ¿verdad? Pero para nuestro gran Dios,
todas las cosas son pequeñas, porque para Él no hay cosas grandes. Así que los que confían en el Señor, todo lo que hacen, lo hacen en su nombre. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él es la gloria por siempre, en todo. Por eso los creyentes aprenden que ya no se trata de mí, sino se trata del Señor. Por eso, Señor, en tu nombre. Y David sale en su nombre. Y esto es una lección para ti. David sale entendiendo que él es un simple siervo del Señor, que aquí lo que está en juego es el nombre de Dios. Y lo segundo que vemos, versículo 46. Él sigue hablando, está contestándole a Goliat. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa quién es David, para que se eduquen. Hoy van a saber quién es el hijo de Isaí. ¿Eso dijo David? Hoy van a ver las llaves maestras de jiu-jitsu que yo he aprendido. Van a ver ahorita. ¿Eso dijo él? Van a ver ahorita la bazuca que traigo aquí, en esta ondita. ¿No? David no está preocupado en él, ni tampoco en el pueblo de Israel. A David fíjense cómo, aquí voy a hacer un paréntesis, esta es una forma en que usted tiene que aprender a leer la narrativa bíblica. Cuando leas las historias de la Biblia, Dios normalmente va a hablar a través de un personaje. Y aquí está Dios hablando. Este es el corazón de Dios revelado en las palabras de David. Dios quiere que toda la tierra sepa quién es Él. Este es uno de los versículos más misioneros de todo el Antiguo Testamento. ¿Observaron eso? Para que toda la tierra, no nada más tú, Goliat, ni tu ejército filisteo, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. La confianza y la motivación de David para la victoria es la gloria de Dios en toda la tierra. Los teólogos le llaman a esto un propósito doxológico. Doxológico significa que todo es para la gloria de Dios. Cuando lo que queremos hacer es para el progreso del Evangelio en el mundo, para la gloria de Dios, puede ser que Dios no lo conceda, hermanos. Puede ser. Porque si hay algo que Dios quiere, es que su gloria sea conocida en toda la tierra. Así que cuando procuramos que el nombre de Dios sea engrandecido en toda la tierra, puede ser que Dios diga, eso me interesa, estoy de acuerdo con eso. A ver, ¿cuál es tu proyecto? Como en esos programas de la televisión de los tiburones, les dicen ahí, ¿no? Que están los emprendedores con una idea de negocio y van y se lo presentan a muchos empresarios multimillonarios tratando de ganar recursos para que inviertan, ¿no? Y vienen y les dicen, mira, yo voy a hacer, ¿y qué vas a hacer tú? Y los millonarios están básicamente diciendo, convénceme que tu idea es buena, convénceme que si yo invierto en ti, los dos vamos a ganar, y no nada más tú. Y cuando ven una buena oportunidad de negocio, ¿qué hacen los millonarios? Lo aprovechan y lo invierten. ¿Cómo convencerías a Dios de entrar a tu proyecto? ¿Sabes una forma en que tú puedes convencer a Dios de entrar a tu proyecto? Cuando tú estás dispuesto a que su nombre y su gloria se expanda en toda la tierra. Hubo un hombre que se llamó Truett Cathy. ¿Saben quién es ese? Truett Cathy. Él era un restaurantero, tenía un pequeño restaurante en el estado de Georgia.
Y dijo, me está yendo muy bien. Pero él era cristiano y iba a una iglesia bautista. Y él diseñó una receta muy sabrosa. Y empezó en el menú de todo lo que vendía en su restaurantito, un restaurantito de esos de parada de gasolinera. Entre todo el menú tenía un sándwich de pollo, pero la receta para empanizarlo le salió buena y la gente le gustaba su sándwich. Y él pensó, si tú me prosperaras, Señor, yo me aseguraría de usar lo que tú me des en parte para extender tu nombre. Y Dios se lo concedió. Truett Cathy es el fundador de Chick-fil-A. Chick-fil-A. Por eso cierran los domingos, por si no lo sabían. ¿Saben por qué cierran los domingos? Porque ese día hay que ir a glorificar a Dios, hay que darle gloria. Yo no sé si los empleados de Chick-fil-A van a la iglesia los domingos, pero el restaurante cierra. ¿Tú sabes cuánto pierden por no abrir los domingos? Nada, no pierden nada, porque todo lo que ganan se los da el Señor. Sin contar los recursos, porque él abrió una fundación donde ha puesto millones de dólares para bendecir a otros. Y todos los niños que adoptó él y su esposa adoptaron, hasta donde tengo entendido, puedo estar equivocado, más de 40 niños huérfanos, y los hicieron sus hijos. Y los educaron y los amaron y les llevaron a Cristo en el Evangelio. ¿Ves? Cuando alguien quiere expandir la gloria de Dios. Ahora, no todos van a tener una historia de esas, ¿verdad? El punto es que Dios está más interesado en su gloria que en tu sándwich, que en tu restaurante, en su gloria. ¿Verdad? Bueno, dice entonces David, toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. ¿A usted qué le motiva cuando emprende un proyecto? ¿Qué le motiva? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Para engrandecer su nombre o para engrandecer el nombre de Dios? ¿Separa un porcentaje de sus ganancias para la obra de Dios? ¿Para la proclamación del Evangelio en todas las naciones? Versículo 47, siguiente. David no solo está pensando en la gloria de Dios, versículo 47, también dice, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Hermanos, cuando David dice que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra, ¿de qué asamblea estaba hablando? Esta asamblea sepa que Dios no libra con armas de metal. ¿De qué asamblea está hablando? Tiene que referirse al pueblo de Israel. Porque dice, porque vamos a matar a los filisteos, así que no se puede referir a ellos, ¿verdad? Ellos no van a durar mucho para saberlo, van a morir. Él está pensando en el pueblo de Israel. David, una vez más, nos sorprende, porque él no está pensando en él. Él está pensando en Dios y en el pueblo de Dios, primero. Él, todo lo contrario, él se está arriesgando su vida misma por el nombre de Dios y por el pueblo de Dios. Él está dispuesto a perderlo todo. Él no es de los que están dispuestos de apropiarse todo a nombre de Dios y a costa del pueblo de Dios. Porque hay gente así, que está dispuesta a explotar al pueblo de Dios y a usar el nombre de Dios en vano para beneficiarse a sí mismos. Pero David no es de esos. David es el que está dispuesto a perder su vida y perderlo todo por la gloria de Dios y por el pueblo de Dios. Porque él está pensando en el pueblo de Dios también. Sobre todo, él quiere que los israelitas recuerden que tienen un Dios viviente. Varias veces lo dijo, ¿verdad? Tú has desafiado al ejército del Dios viviente. Al ejército, ¿cuál ejército? A Israel. Al ejército de Dios. Este pueblo
No está huérfano, tiene un Dios y no es un Dios muerto, como otros, ¿verdad? Porque este pueblo tiene un Dios vivo, tiene un Dios viviente. Y para que ellos recuerden quién es su Dios, parece que se les olvidó. Esto es un reproche para ellos, ¿verdad? Pero también es un estímulo. Es como decir, hermanos, no les voy a decir qué vergüenza, pero para que toda esta asamblea sepa que hay Dios en Israel, vas a morir tú hoy. Oiga, ¿ustedes creen que David estaba acá de fanfarrón? Pero en su corazón decía, él está convencido, no, Dios no la va a conceder. Ahora vean ustedes las probabilidades de que David tenga éxito. Consideren un poco eso. Goliat va armado, va protegido, ¿sí o no? ¿Qué trae en la cabeza? ¿Se acuerdan? Un casco. Trae un escudero ahí y trae armadura. Un casco, hermanos. ¿Cuánto espacio creen ustedes que ha de haber entre el casco de Goliat y la nariz? ¿Cuánto quedó de espacio? Un blanco en movimiento. ¿Alguna vez jugaron un tiro al blanco? Cuando te suben de nivel para que se ponga más difícil, ¿qué hacen? Empiezan a mover el blanco, ¿verdad? Porque Goliat no está estático, ¿verdad? No está diciendo, aquí David, aquí. ¿Verdad? No, ¿verdad? Él está en movimiento, ¿sí o no? Además está lejos, ¿o no? No está tan lejos, pero no está cerca. Una vez se me ocurrió comprar un rifle. Tengo un riflecito de esos de bombita. Para jugar al tiro al blanco. No mata ni ardillas, hermanos. Ya me di cuenta. Ok. Eso se ve, con el riflecito. Hermanos, lo que allá se ve de blanco, necesitas tener una mira, porque si no tienes mira, tú le disparas y dices, wow, le di en el blanco, porque no se ve que le di a ningún lado. Te acercas y no, le diste acá como 2 pies afuera del centro. ¿Tú crees que es fácil habrá de haber sido fácil para atinarle allí, hermanos? De plano Dios obró. No me pueden negar eso. Por más buena puntería que ustedes hubieran dicho, no, David era buenazo. Alguien dijo, ¿sabe qué es lo que dijo David ese día? Qué buena onda. No era ni la onda ni la destreza de David. Fue la mano de Dios, hermanos. Estaba moviendo el hombre, estaba en movimiento. ¿Cómo le fue a dar? Miren el texto. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David. Noten lo primero que vemos en David. Una vez más, David corrió rápidamente. El texto hebreo así lo dice, yo lo verifiqué. El texto hebreo dice que David, no solo dice que David corrió, dice que David corrió rápidamente. Esta es la tercera vez que el narrador nos dice lo mismo. 3 veces nos ha dicho en este capítulo. Una en el versículo 22, otra en el versículo 48 aquí, y lo va a volver a decir en el versículo 51, que David corrió. Y aquí dice que David corrió rápidamente. David entiende. ¿Sabes qué es prontitud? ¿Te acuerdas cuando le decías a tu hijo, ve, saca la basura? Y te decía, sí, ahí voy. Ahí voy. Y pasa 1 hora y dices, ¿qué te dije? ¿Qué te dice? La palabra favorita del mexicano. Ahorita voy. ¿Y qué es ese ahorita? Bueno, me dijiste que la sacara, no me dijiste a qué horas, ¿verdad? ¿Ves cómo es David? No es tiempo para orar aquí ya, es tiempo para actuar. Y él actúa con prontitud, corrió rápidamente. ¿Y tú cómo eres para hacer las cosas que se tienen que hacer? ¿De los que dejan todo para el último? Dicen que los latinos son la gente del mañana, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Son la esperanza del mundo? No, porque hoy hay que hacer esto, mañana. Hay que terminar aquí mañana, hay que pagar mañana. La gente del mañana. David no es.
David es pronto y él corre y corre con fe, porque dice que David mete la mano en su saco, estoy en el 49, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda. Eso es fe. Pongan el cuadro en su mente. Goliat viene seguro, ¿verdad? Caminando hacia adelante, hacia el tipo. Y Goliat no viene caminando. David no viene caminando. ¿Cómo viene David? Corriendo, ¿verdad? Ahora, intenta lanzar una piedra corriendo y a darle un blanco en movimiento. Por eso les digo que David tuvo una gran fe, pero es una fe activa. Porque él dijo, bueno, Dios me va a dar la victoria, pero la piedra la tengo que lanzar yo. En el nombre del Señor. Saca la piedra, la pone y la lanza. Imagínate, si lo hubiera hecho un director de película hoy, yo creo que la piedra se ve lenta, cámara lenta, ¿no? ¿Qué probabilidades estadísticamente hablando hubieran existido de que le fuera a dar con la potencia necesaria para quebrarle el cráneo? Porque eso es lo que pasó. ¿Sí saben eso? Dice, le lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente, hermanos. El único lugar que le pudo haber pegado para acabar con él era ese. Pero ¿qué espacio pudo haber tenido? En movimiento los dos. Y David le dio con una potencia tal, es decir, espacio reducido, distancia en movimiento, era humanamente imposible garantizar que David diera en el blanco. Además, Goliat no va solo. ¿Quién va delante de él? Tuvo que haber lidiado con el escudo de algún modo o de otro, ¿me entienden? Ese es el trabajo del escudero. Y todo eso pasa, y eso es precisamente lo que sucedió. Ya me imagino David. Yo creo que David el resto de su vida recordó ese sonido. Crack, un crack ahí que, ¿verdad? Se le quiebra aquí. Y entonces, pues el 49 todavía, ¿no? La piedra se hundió en su frente y Goliat, cosa extraña. No crean que el narrador pone estas cosas por accidente. Dice que Goliat cayó sobre su rostro. Pues hace sentido porque viene caminando, ¿verdad? Viene hacia... Pero normalmente cuando alguien es golpeado en la cabeza, ¿hacia dónde se cae? Pero este no. Este no. Este cae ¿hacia dónde? ¿Verdad? ¿Verdad? Y se va de bruces. ¿Por qué el narrador sobresale esto? Porque en la historia de primero de Samuel ya hubo otro evento de alguien que se cayó de frente. ¿Alguien sabe eso? Como ustedes ya leyeron el libro, ya saben. Pero a lo mejor no se acuerdan, se los recuerdo yo. En el capítulo 5. Escuchen esto. Esto es primero de Samuel, capítulo 5. Oigan esto. Dice: los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron a Ebenezer, a Asdod. De Ebenezer a Asdod. Entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y a la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Ándale. ¿Se acuerdan? O sea que este Goliat es un reflejo de su Dios. Dios lo tumbó de cara a él. ¿Sabes qué implicaba? Ustedes entienden en los antiguos para ellos que era postrarse de frente ante alguien, ¿verdad? ¿Qué es eso? Lo adoras. Los israelitas, por andar de supersticiosos, ya expliqué eso la semana pasada, se llevaron el arca del pacto a la guerra pensando que era su amuleto ganador. Pero Dios le dio su lección para que aprendan a no ser supersticiosos como pueblo de Dios. Perdieron la guerra y perdieron el arca.
Los filisteos, si son supersticiosos, se llevan el arca de trofeo ante su dios Dagón, diciéndole, tú nos diste la victoria, Dagón. Y al día siguiente en la mañana, ahí está el ídolo de Dagón, postrado ante el arca. Cualquiera entra y dice, ¿pero cómo? Dagón está adorando ¿a quién? A Jehová. Y ahora el narrador asume que te acuerdas de esa historia y ves cómo Goliat, ¡pua!, y se va de frente como su Dios. Pero no ha terminado la historia. Regresamos al capítulo 17, ¿sí? Dice en el versículo 50, así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Pero no había espada en la mano de David. 51. Entonces David, la tercera vez, corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. ¡Wow! David no es Rambo, ni es Terminator, ahí las películas de Hollywood que matas al enemigo, el héroe de la película mata al enemigo y el héroe viene. Y se le queda viendo. Y le hace que esto. Y lo mueve. Y ya se da media vuelta y se revive el matón. ¿Han visto eso, no? No, David no ve tele. Este corre, va por la espada y sácatelas. Ahora sí ya acabamos con el problema. Ahora sí garantizado nada de que aquí revive el muerto. ¿Verdad? Acabó el trabajo rápido. Rápido acabó con el enemigo. No anda como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Él, contundente, acabar con el problema, acabarlo. Que por cierto nos recuerda, una vez más, 1 de Samuel 5, pero ahora versículo 4. En el 3 decía, y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar, el que acabo de leer. Y dice el 4, pero al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra, por segunda vez, delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Imagínense, el ídolo de los filisteos, el segundo día, delante del arca de Jehová, ya está tumbado. Pero no solo está tumbado, está sin cabeza y sin manos, como diciendo, no sirves para nada. Mira, Señor lo hizo a solas y ahora David, su siervo, lo hace con el siervo de Dagón. Le cortamos la cabeza para que vean lo que le pasa a su Dios y a sus siervos. Y se cumple lo que David había dicho. En el nombre del Señor, y le corta la cabeza, ¿verdad? ¿A qué Dagón? O sea, ¿a qué ídolo? Porque Dagón es un ídolo, ¿verdad? ¿A qué Dagón o a qué Goliat, enemigo, tienes que cortarle la cabeza? Sin demoras, ya, como David. Si el desafío que usted enfrenta es inevitable, renueve su confianza en Dios, actúe con prontitud y contundencia, luego deje que Dios decida el resultado. Hermanos, actuemos en las cosas importantes rápidamente. ¿Acaba usted con prontitud y radicalidad cualquier situación que amenaza? ¿Que sigue siendo usted permisivo? A veces que tienes tú amistades con personas que te están haciendo daño espiritualmente, hábitos, pasatiempos que te llevan a la tentación, tus rituales que terminan siempre volviendo al pecado. ¿Qué esperas para cortarle la cabeza a eso? ¿Por qué sigues esperando? ¿Sigues siendo permisivo, sigues siendo lento o lenta para acabar con el pecado en tu vida? Y bueno, tenemos que terminar ya la historia, porque pues el tiempo se ha ido. La historia termina muy hermosa, versículo 51, miren los efectos de la victoria. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Hermanos, ¿qué habían prometido los filisteos? Que si perdía su paladín, ¿qué iban a hacer? ¿Se iban a someter? ¿Cumplieron? Eso es lo que pasa con los no creyentes.
no cumplen lo que dicen. No cumplen. ¿Te dicen algo? Cuando las cosas no salen como ellos esperan, no cumplen su palabra, ¿verdad? No cumplieron su promesa, que la repitió 40 días el tipo, ¿verdad? Y no la cumplió. No debería extrañarnos que los adversarios del pueblo de Dios no cumplan sus promesas cuando se ven derrotados. Pero también dice el texto claramente, en el 52, levantándose los hombres de Israel. Pero específicamente, ¿cuáles hombres de Israel? Ahí lo dice el texto. Y de Judá. Y la tribu de Judá es la tribu de David. Sus hermanos se inspiraron. Y todos los israelitas dijeron, de pronto la cobardía se acabó. Y el ejemplo de David los inspira, ¿sí o no? Los inspira. Por eso les conté las historias del principio. Historias de mis fracasos, de mis dudas, historias de las misericordias del Señor para conmigo. Para que también ustedes crean, yo no soy David, yo soy un israelita más. Pero Dios motivó a su pueblo a través de las acciones de David, para que toda esa asamblea sepa que hay Dios para nosotros. Y sale como en el Éxodo, según Números capítulo 2, versículo 9 y capítulo 10, versículo 14, como en el Éxodo otra vez sale la tribu de Judá por delante. Y como en el tiempo de los jueces 20, 18. Los de Judá salen delante del pueblo de Dios a la batalla. Actos proféticos de lo que está por venir. David será el rey. Y de él, el león de la tribu de Judá algún día vendrá por delante de su pueblo. Y el pueblo motivado entra en acción y antes acobardados israelitas se convierten en guerreros, renuevan sus fuerzas morales, salen a la casa de sus adversarios hasta el territorio de los israelitas. El territorio de los filisteos. Ahora los filisteos habían venido a invadir a Israel. Ahora Israel sale de su frontera y cruza su frontera y se mete al territorio filisteo. Y hasta en las puertas de sus ciudades los aniquilan. Se revierte. Dice en el 52, persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón, una de las ciudades filisteas. Los filisteos muertos estaban tendidos a lo largo del camino a Saharaim, aún hasta Gat y Ecrón. Los israelitas regresaron de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. ¿De dónde era Goliat? De Gat. Hasta su casa fueron a acabarlos. Así de grande fue la victoria de Dios. Cuando un creyente ha cultivado una relación tan profunda en su comunión y su fe con Dios, a nivel privado y personal, es muy probable que obtendrá la victoria cuando el desafío se presente en público. Y eso inspirará a que aquellos que antes temían van a entrar en acción y ser parte del lado ganador. ¿Saben por qué me animé a venir a Estados Unidos con mi familia? Porque un día cuando yo estaba allá en México, escuché que alguien dijo, un pastor de América Latina se fue a Estados Unidos y una iglesia que ni lo conocía lo invitó a trabajar, hicieron el trámite de migración. Yo lo había oído años atrás, ni sé quién era, yo nada más oí eso. Y después dije, pues si lo hizo Dios con él, podría hacerlo con nosotros. Y lo hizo conmigo. No crean que yo soy muy creativo, yo también lo oí. Porque las victorias de uno de los hijos de Dios son un estímulo para los demás también, para que crean. Si es la voluntad de Dios, se los concede. Si no, no, pero miren, aquí estoy yo. Ahora mi familia y yo, no estoy presumiendo, pero ya somos ciudadanos de los Estados Unidos y estamos plantando las iglesias y ya no tenemos esa distracción. No estamos aquí por la comodidad, estamos aquí para que toda la tierra sepa que hay Dios en la iglesia. 55, cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo, por su vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo el joven.
Fíjense nada más, aquí ya se empieza a ver la actitud de David, de Saúl, el rey Saúl. Miren la actitud de Saúl. Hermanos, después de lo que acaba de saber, ¿acaso hay alguien que no sepa cómo se llama este? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? David. Pero ¿cómo lo llama Saúl? ¿Cómo lo llama? El joven. Esto es un patrón en la Biblia. Cuando una persona que sabe el nombre de otra no usa su nombre, es por una razón. ¿Por qué crees? Por desprecio. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? El hijo mayor regresa a su hermano arrepentido, su padre hace una fiesta y cuando el hijo mayor se entera, en lugar de alegrarse, se indigna y su padre sale al encuentro para decirle, gózate con nosotros. Y el hijo de la parábola, el hijo mayor le dice, nunca me has dado ni un cabrito para gozar con mis amigos, pero cuando viene este, ¿y qué dijo? ¿Mi hermano? No, ¿qué dijo? ¿Tu hijo? Así hablan los envidiosos. ¿Y qué está diciendo Saúl? ¿Quién es este joven? Sigue menospreciándolo. ¿Se acuerdan hace rato que dijo? No vas a poder, eres joven, nahar, es la misma palabra hebrea. Y este joven para él sigue siendo alguien no digno, ¿verdad? De hecho se va a convertir en un patrón. Fíjense qué triste, versículo 58. Y Saúl le dijo, fíjense, le traen a David, se lo traen. No me digan que no sabe su nombre, claro que lo sabe. En el 57 dice, cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano, la evidencia. Y Saúl le dijo, pausen allí, ¿qué le debió de haber dicho Saúl? Díganme ustedes, ¿qué le debió haber dicho? Exactamente, le dicho, David, me levanto ante ti, hijo mío, ven acá, dame un abrazo. Qué orgullo, gracias Dios por tenerte aquí. Qué alegría me da que mi hija va a tener un hombre como tú. Bienvenido, hijo, buen trabajo. ¿Ves algo de eso? Ni siquiera le dijo por su nombre. No hubo gracias, no hubo buen trabajo, nada. Solo hubo ¿de quién eres hijo? Pues, ¿qué? Y David, fíjense la humildad de David, respondió, yo soy hijo de su siervo Isaí. O sea, ni siquiera yo soy su siervo, pero mi papá es siervo de usted y yo, sí, hijo de su siervo David. Hermanos, no hay tiempo, pero van a ver que a partir de aquí, nunca más Saúl le va a llamar a David, David. Siempre lo va a llamar él. ¿De quién eres hijo? ¿Qué dijo David? De Isaí, tu siervo. Y vas a ver en el capítulo 20, en el capítulo 22, a Saúl diciendo, el hijo de Isaí. Esa es la forma en que él se refiere. A su yerno, porque sí se va a tener que casar, y al campeón. Pero él nunca le dijo David, ni le dio las gracias, ni nada. Lo despreció el hijo de Isaí. Se enojó con su propio hijo, trató de matar a su propio hijo Jonatán, porque otro efecto que vemos al principio del capítulo 18 es que aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y Jonatán lo amó como a sí mismo y Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada y su arco, su cinturón. David, a donde quiera que Saúl le enviaba, prosperaba. Saúl lo puso sobre hombres de guerra y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de David. Hermanos, David fue amado por Jonatán después de este hecho. Fue amado por la hija de Saúl, Mical. Fue amada por los guerreros de Saúl y por todo el pueblo de Saúl. David fue amado menos por uno, por su rey. El que más agradecido debió haber estado, que podía seguir siendo rey, nunca le dio las gracias ni lo valoró. Pero David no depende de él, depende del Señor. Y esta historia, hermanos, en resumen, 3 propósitos. Número 1, esta historia nos ha sido dada para mostrarnos cómo vivir con fe.
con una perspectiva de Dios. Aquí la lección de la historia no es cómo vencer a un gigante, porque pudo haber dejado Dios que que David muriera a manos de Goliat. No porque ya le había dado la promesa de que iba a ser rey. Pero no hay garantía para los creyentes. Hay creyentes que murieron como mártires. Ahí está Esteban, ¿o no? Así que también los cristianos sufren. Pero lo que tienen en común tanto Esteban como David, uno muriendo y uno venciendo, es que ven las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Ven? Y mantienen su fe firme en el Señor. Los resultados serán de Dios. Pero la idea aquí, hermanos, de esa historia es: ya no seas como Goliat. Si tú eres un bully, pues oye, ya no seas como Goliat. Ya no seas como los israelitas, un cobarde. No seas como Eliab, un envidioso. Seamos como David, un valiente. Uno que piensa con la mente de Dios, evalúa las situaciones así. Segundo propósito de esta historia y lección. Esta historia no solo nos inspira a vivir como David, también nos inspira a reconocer, nos ilustra al Hijo de David, a Jesús, al que fue enviado por su Padre y que tomó nuestro desafío en sus propias manos, luchó nuestra batalla y nos liberó de nuestra cautividad. Y ese es Jesús de Nazaret, nuestro Señor, el descendiente de David. Esta historia nos anticipa la venida de aquel que es nuestro Salvador y nuestro Señor, a quien debemos todos confiar, porque sale por delante nuestro en la cruz del Calvario a ganar nuestra batalla. Y tercero, esta historia nos recuerda nuestra misión. ¿Cuál es la misión? Dios quiere que su gloria sea conocida en toda la tierra. Dios quiere que recordemos que dar a conocer su nombre en todas las naciones ocurre a través de su pueblo. Ocurre a través de un David que sale y se arriesga a irse al territorio enemigo. Que por medio de aquellos que están dispuestos a asumir el riesgo de salir de su zona de seguridad e incursionarse en el territorio enemigo, es que llega la liberación a los que están bajo temor. Por eso la iglesia existe para hacer misiones. Por eso en la iglesia del pueblo de Dios existimos para glorificar a Dios, siendo y haciendo discípulos que dan a conocer su grandeza conforme a las Escrituras desde nuestra comunidad hacia todas las naciones. Y yo solo le pido a Dios que me conceda, antes de que yo muera, ver la primer familia de nuestra iglesia salir al campo misionero, totalmente apoyados por nosotros. Que de aquí Dios levante a alguien que cumpla nuestra misión más allá del océano a otras naciones. Para que este enunciado de propósito no sean solo palabras, sea la verdad. Oremos. Padre, damos muchas gracias por la historia de David y Goliat, que nos ha llenado de inspiración durante tantas semanas. Oro para que quede grabada en nuestra memoria tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.